Hoy no te voy a hablar de una influencer, no te voy a hablar de un chisme de las redes, vengo a hablarte de algo mucho más serio. Porque si en Cuba pueden llevar a juicio a una joven y a su madre por grabar al policía que fue a su casa, entonces la pregunta ya no es solamente qué le pasa a Ana Benzi, la pregunta es qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando un agente del Estado toca nuestra puerta. Ana Sofía Benítez, conocida como Ana Benzi, y su madre enfrentan un proceso judicial después de grabar y publicar la visita de un agente del MININ que llegó a su vivienda para entregar una citación. La acusación no se presenta simplemente como grabó a un policía, no. La figura invocada es mucho más seria. Presuntos actos contra la intimidad personal y familiar bajo el artículo 393 del Código Penal cubano. Y ahí está el problema. Porque una cosa es proteger la vida privada de una persona que está en su casa con su familia, fuera del ejercicio de cualquier poder. Pero otra, completamente diferente, es usar la palabra intimidad para proteger a un funcionario que entra a la casa de otra persona a ejercer autoridad. Eso no es un detalle, eso lo cambia todo. La pregunta incómoda es, imagínate esto, estás en tu casa, no es una plaza, no es una protesta, no es una transmisión buscando visitas, es tu casa. Tocan a la puerta, llega un policía, te entrega una citación, hace preguntas, toma datos, te advierte, te presiona o simplemente te deja un papel y se va. ¿Qué haces? ¿Lo grabas para tener constancia de lo que ocurrió? ¿O apagas el teléfono porque luego el problema no será lo que hizo el policía, sino que tú tengas una prueba? Y este es el centro de este caso. No se trata solamente de Ana Benzi, se trata del derecho de un ciudadano a guardar memoria cuando el poder llega a su puerta. Porque una cámara no es un arma, una cámara es evidencia, una cámara es memoria, una cámara es protección. Y un poder que le teme a una cámara debería hacer que todos prestemos atención. El artículo 393 del Código Penal cubano no castiga automáticamente cualquier grabación o publicación sin consentimiento. La acusación tendría que demostrar que Ana y su mamá actuaron con el propósito de afectar la intimidad, la imagen, la voz y hasta la identidad o los datos de la gente. Y ese elemento importa muchísimo. Porque no basta con decir, yo no autoricé a que me grabaran. No basta con que el policía se sienta expuesto. No basta con que le moleste aparecer en las redes. Para convertir esto en delito, habría que probar una intención concreta de lesionar un derecho protegido penalmente. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿para qué se grabó el video? ¿Para acosar a la gente? ¿Para extorsionarlo? ¿Para divulgar información privada de su familia? ¿O para documentar una diligencia policial dentro de una vivienda? Porque no es lo mismo. Y cuando la ley pretende tratar cosas distintas como si fueran lo mismo, la justicia deja de ser justicia y empieza a parecerse a una trampa. Ahora, el artículo 393 existe. Nadie está diciendo lo contrario. La ley cubana protege la intimidad, la imagen, la voz, los datos personales. Eso, en principio, tiene sentido. Todos tenemos derecho a que nadie invada nuestra vida privada. Pero esa ley no puede convertirse en una prohibición automática de documentar a un funcionario que está cumpliendo una función pública. El agente no había llegado como amigo de la familia, no había llegado de visita, no había llegado a contar su vida privada. Había llegado como agente del MININ, representante del Estado, para entregar una citación. Cuando un funcionario usa autoridad frente a un ciudadano, esa actuación no puede convertirse mágicamente en una zona de oscuridad, porque entonces el mensaje sería, el Estado puede entrar a tu casa, pero tú no puedes guardar prueba de lo que pasó. ¿De verdad estamos dispuestos a aceptar eso? Si tú no puedes documentar lo que hace el poder, ¿cómo demuestras un abuso? ¿Cómo pruebas una amenaza? ¿Cómo desmientes una versión oficial? ¿Cómo proteges a tu madre, a tu hijo, a tu hermana o a ti mismo? Después, cuando denuncies, te dirán, ¿dónde está la evidencia? Pero cuando intentes conservar la evidencia, entonces pueden decirte, eso también es un delito. Y todo eso es una contradicción. En derecho penal, no todo se reduce a que algo haya ocurrido. También importa para qué ocurrió. Una cosa es grabar a una persona para extorsionarla, acosarla, humillarla o exponer datos privados de su familia. Eso puede tener consecuencias legales y debe tenerlo. Pero otra cosa diferente es grabar una actuación oficial porque quieres dejar constancia de lo que ocurre dentro de tu propia casa. La defensa de Ana Benzi puede sostener algo sencillo. No hubo intención de atacar la intimidad de la gente, hubo intención de documentar una visita oficial y conservar la evidencia. Y entonces la Fiscalía tendría que explicar con precisión dónde está el delito. No con frases generales, no con apareció en Facebook, no con no autorizó el video, no con molestias, con hechos, con pruebas. Con una relación clara entre el video y una lesión penalmente relevante. Porque una condena no puede basarse en que el ciudadano incomodó a un funcionario. Una condena necesita demostrar que el ciudadano cometió exactamente el delito que dice la ley.
El Código Penal cubano establece que solo pueden castigarse actos previstos como delito antes de que ocurran. También prohíbe usar la analogía para crear delitos o penas. En palabras simples, no deberían poder decir, como no nos gusta que grabes a un policía, intentamos que eso sea un delito. Pero aquí viene una verdad incómoda. En Cuba muchas veces no hace falta inventar una ley nueva. Basta con tomar una figura penal que ya existe con palabras lo suficientemente amplias y estirarlas para que alcance a la persona que el poder quiere castigar. Antes pudo ser desacato, desórdenes públicos, resistencia, atentado, instigación a delinquir. Ahora, intimidad. La palabra cambia. El mecanismo puede ser el mismo. Cuando el ciudadano protesta lo llaman desorden. Cuando critica lo llaman desacato. Cuando documenta una actuación oficial puede intentar llamarlo violación de la intimidad. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se está aplicando la ley para proteger derechos o para proteger el poder de ser observado? Para entender por qué este caso preocupa, hay que mirar los juicios del 11 de julio del 2021. Miles de cubanos salieron a las calles, unos gritaron libertad, otros exigieron comida, medicamentos, electricidad, respeto. Otros simplemente estaban cansados de una realidad que ya no podían soportar. La respuesta estatal fue detenciones, procesos penales y condenas durísimas. Hubo acusaciones de sedición, desacato, resistencia, atentado, desórdenes públicos y otros delitos. En numerosos casos, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales denunciaron problemas graves, arrestos sin orden, incomunicación, acceso tardío a abogados, obstáculos para revisar expedientes, juicios cerrados y condenas desproporcionadas. No es una teoría, es un precedente. Y aunque el derecho cubano no se basa realmente en el precedente, el derecho napoleónico, que es el que se aplica en Cuba, se basa más en los códigos, a diferencia del derecho de precedente, el derecho anglosajón norteamericano, el que se utiliza en Estados Unidos, un precedente, este en particular, demuestra algo fundamental. Cuando el caso es político, no basta con mirar lo que dice la ley, hay que mirar cómo se aplica. La Constitución puede prometer debido proceso, el due process que se dice en inglés, puede hablar de presunción de inocencia, puede reconocer el derecho a abogado, puede incluso prometer un tribunal independiente e imparcial. Pero una garantía real no es una frase escrita. La garantía real es que tú puedas ejercer ese derecho cuando más lo necesitas. Y esa es la gran pregunta en el caso de Ana Benzi. ¿Tendrá acceso completo al expediente? ¿Podrá ver la querella de la gente? ¿Podrá presentar el video completo, no solo un fragmento seleccionado por la acusación? ¿Podrá explicar lo que ocurrió antes y después? ¿Podrá llevar testigos y peritos? ¿Será un juicio público? ¿O veremos otra vez un proceso que no lo veremos, donde la conclusión parece estar escrita antes de escuchar la defensa? Voy a ser claro. Esto no es un mensaje de odio contra cada policía cubano como persona. No estoy diciendo que un uniforme convierta automáticamente a alguien en un monstruo. Hay hombres y mujeres dentro de la policía. Tienen familias, tienen hijos, tienen padres, tienen necesidades. Y sí, muchos dirán que es su trabajo. Pero llega un punto en que un ser humano debe preguntarse, ¿hasta dónde puedo obedecer sin perder el honor? Porque una cosa es mantener el orden, otra muy distinta es convertirse en el brazo que vigila, intimida, cita, detiene o silencia al mismo pueblo que sufre. Una cosa es proteger a una anciana de un asalto, otra muy distinta es ir a casa de una joven porque expresó lo que millones piensan. Una cosa es defender la seguridad de una comunidad. Otra bien distinta, a lo opuesta, es defender a un gobierno que ha llevado a esa comunidad al hambre, a los apagones, a la emigración, a la separación familiar y al miedo. Y sí, un policía puede decir, yo solo cumplo órdenes. Pero la historia está llena de personas que cumplieron órdenes. La pregunta no es si recibiste una orden, la pregunta es, ¿qué orden estás dispuesto a cumplir? La obediencia no elimina la responsabilidad moral. Un policía con honor sabe distinguir entre servir al pueblo y servir a quienes oprimen al pueblo. Y si llega el momento en que su trabajo consiste en perseguir jóvenes por hablar, citar madres, vigilar creyentes, castigar a quien graba, reprimir a quien protesta o proteger a quienes destruyen el país, entonces tienes una decisión difícil. Renunciar, busca otro empleo, trabaja por cuenta propia, repara teléfono, vende comida, trabaja la tierra, carga saco, maneja un bicitaxi. Haz un trabajo honrado. Porque puede faltar dinero en tu casa, pero no puede faltar conciencia. Pasar necesidad sin humillar a tu pueblo es más honorable que tener un salario, autoridad y un uniforme a cambio de ser cómplice de esos sufrimientos. No estoy romantizando la pobreza. Sé que renunciar en Cuba puede ser durísimo. Pero hay algo que ningún salario puede comprar cuando lo perdiste. La paz de mirar a tus hijos a los ojos y saber que no perseguiste a tu propia gente. El uniforme no borra responsabilidad. La obediencia no limpia la conciencia.
Y ahora regresemos a Ana Benzi. No podemos presentarla como si fuera una simple muchacha en las redes sociales, no. Ana Benzi representa algo más que incomoda muchísimo al poder. Una joven cubana que no aceptó callarse. Una joven cristiana, con fe, con convicciones y con el valor de poner voz públicamente a lo que mucha gente piensa en privado. En Cuba mucha gente piensa, mucha gente critica, mucha gente sabe exactamente quién tiene la culpa, pero también mucha gente tiene miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de una citación, miedo de una multa, miedo de que te quiten el teléfono, miedo de que se vayan por sus padres, miedo de que le inventen un delito. Y cuando aparece una muchacha joven, creyente, decidida, con una cámara en la mano, con creatividad además, y que dice en voz alta lo que otros apenas se atreven a decir detrás de la puerta cerrada, el poder se pone nervioso. El régimen puede controlar la televisión, puede controlar un periódico, puede controlar una emisora, puede controlar una escuela, puede controlar las instituciones enteras, pero no puede controlar para siempre una generación que deja de tener miedo a hablar. Ana Benzi no tiene que ser perfecta para que reconozcamos su mérito, nadie lo es. Pero hay una verdad que no se puede negar. Hace falta mucho valor para hablar en Cuba cuando sabes que hablar puede traer consecuencias. Y hace falta todavía más valor cuando sabes que no solo te expones tú, expones a tu familia. Por eso yo la llamo una Mariana Grajales de nuestros tiempos. No porque su historia sea idéntica, no porque las épocas sean iguales, sino porque representa una fibra moral parecida. La mujer cubana que frente al abuso y la presión no se arrodilla, no se esconde y no entrega su dignidad. Una joven cubana que entiende que la fe no es para esconderse. La fe también es para dar testimonio, para decir la verdad, para defender al débil, para no colaborar con la mentira. Aquí viene una pregunta que debería avergonzar a cualquier sistema que se llame justo. ¿Expresarse es un delito? No, no debería serlo. La Constitución cubana reconoce libertades, garantías como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Pero existe una diferencia enorme entre lo que se escribe en una Constitución y lo que se permite y hace en la realidad. En la práctica, cuando una joven cubana habla demasiado claro, no la premian por ejercer un derecho. Lo citan, la vigilan, la amenazan, la multan, la interrogan, le incautan el teléfono, le buscan una figura penal. Y si no encuentran una que encaje perfectamente, intentan estirar una que parezca servir. Eso no es proteger derechos, eso es castigar la expresión, eso es enviar un mensaje a los demás. Si hablas, mira lo que te puede pasar. Y el caso de Ana Benzi no solo puede buscar sentarla a ella en un tribunal, también puede buscar sentar al miedo en los teléfonos de miles de jóvenes cubanos. Que el joven vea lo que le pasa a Ana y piense, mejor no publico, mejor no grabo, mejor no denuncio, mejor no digo nada. Ese es el objetivo de la intimidación. No silenciar solamente a una persona, sino entrenar a una generación entera para que se calle. Pero imagina que 1 de cada 4 jóvenes cubanos hiciera una cosa sencilla, hablar con honestidad, documentar abusos responsablemente, negarse a repetir propaganda, apoyar al vecino perseguido, compartir información verificada y perder el miedo de decir la verdad. 1 de cada 4, no todos, 1 de cada 4. Un régimen puede resistir escasez, puede resistir sanciones, puede resistir discursos, puede resistir una oposición dividida, pero no puede resistir eternamente una juventud que deja de obedecer por miedo y empieza a actuar con conciencia. Si 1 de cada 4 jóvenes cubanos hiciera lo que Ana Benzi ha hecho, hablar, denunciar, documentar y mantenerse firme, el régimen cubano no aguantaría ni lo que aguanta un merengue en la puerta de un colegio. Por eso, el poder autoritario parece invencible mientras cada persona crea que está sola. Pero cuando la gente descubra que millones piensan parecido, que el vecino también está cansado, que el joven de al lado tampoco cree en la propaganda, que una madre perdió el miedo, que una muchacha cristiana se atreve a hablar, el sistema empieza a temblar. No porque alguien tenga más armas, sino porque el miedo deja de funcionar. Si tú crees que grabar una actuación estatal dentro de tu propia casa no debe convertirse automáticamente en un delito, escribe en los comentarios, una cámara no es un delito. Quiero leer qué piensa y comparte este video con ese amigo o familiar que todavía cree que estas cosas solo le pasan a los activistas, a los influencers o a los que se buscan problemas. Porque mañana puede tocarle la puerta a cualquiera. No estoy pidiendo privilegios para Ana Benzi, estoy pidiendo garantías mínimas, que se conozca la acusación exacta, que se identifique qué conducta concreta consideran delito, que la defensa tenga acceso al expediente completo, que se revise el video íntegro, que se permita explicar el contexto, que se escuchen testigos, que no se castigue a alguien simplemente por haber incomodado a un funcionario, que no se convierta la imagen de un agente en una excusa para borrar el derecho ciudadano a documentar una actuación oficial. Y sobre todo,
que cualquier sentencia tenga que responder a algo esencial. ¿Cuál fue el propósito de afectar la intimidad de la gente? No basta con decir que apareció en cámara, no basta con decir que no autorizó el video, no basta con decir que se publicó. La ley no puede ser una red donde cae cualquiera que incomoda el poder. Hoy, Ana Benzi enfrenta un juicio, pero su caso no debe reducirse a un expediente, una querella o un video. Su caso nos obliga a pensar. ¿Vamos a aceptar que una joven sea tratada como delincuente por documentar una actuación oficial y hablar públicamente? ¿Vamos a permitir que la intimidad de un funcionario se use como excusa para castigar la evidencia de un ciudadano? ¿Vamos a seguir dejando que el miedo decida lo que podemos decir, grabar y compartir? La respuesta no tiene que ser odio, la respuesta no tiene que ser violencia, la respuesta tiene que ser conciencia. Más información, más valentía, más solidaridad, más apoyo a los que hablan, más exigencias de garantía y más cubanos entendiendo que la dignidad no se negocia. Ana Benzi merece un proceso con garantías reales, merece defensa, merece que se vea el contexto completo, merece que no se confunda una cámara con un delito, pero sobre todo merece que no la dejen sola, porque cuando el pueblo abandona a quien se atreve a hablar, el miedo gana, y cuando el pueblo respalda a quien se atreve a hablar, el silencio empieza a perder. Si este análisis te parece importante, dale like para que lleguen más cubanos dentro y fuera de la isla. Suscríbete a Marquito Curioso y activa las notificaciones. Aquí no voy a repetir propaganda ni mirar hacia otro lado cuando alguien intenta convertir la verdad en delito. Y comparte este video. Compártelo no para crear odio, compártelo para que nadie olvide que una joven cubana cristiana valiente decidió poner voz a lo que tanto siente. En Cuba no necesita más personas obligadas a callar. Cuba necesita más personas que recuerden una verdad sencilla. La libertad empieza cuando el miedo deja de mandar. Gracias.